Vamos a estar pasando a la palabra de Dios. Colóquese en pie ahí donde está. Y vamos a orar a nuestro Padre para que sea Él hablando en esta mañana a nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos vinieron con un propósito a este lugar? Amén. Mira, todos venimos con un propósito. El que vino sin propósito, no sé qué decir, pero todos tenemos que venir con un propósito y es aprender de la palabra de Dios. Amén. Hoy el Señor sabemos y creemos que Él tiene una palabra para cada necesidad. La necesidad suya es diferente a la necesidad de su hermano y el Señor va a dar una palabra para cada uno de nosotros. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está y vamos a empezar a pedirle al Señor que sea Él en esta mañana. Amén. Padre, te damos gracias, mi buen Dios. Hoy, Señor, te damos a ti, Señor, toda exaltación, mi buen Dios. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida nuevamente a este lugar. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que seas tú haciendo de nosotros un corazón, Señor, receptor, Señor. Un corazón humilde, Padre. Que puedas hacer, Señor, de tu pueblo, Señor, una tierra fértil, Señor. Que ahora que tu palabra, Señor, va a caer en nuestros corazones, Señor, seas tú, Señor, dándonos, Señor, ese espíritu de humildad, de mansedumbre, Señor. Que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu santa palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que seas tú sobre el pastor, Señor. Que seas tú colocando él, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Que seas tú dándole palabra, Señor, para cada uno de nosotros, Señor. Porque sabemos, Señor, que ya tú has preparado este momento, Señor. Que ya tú tienes preparado algo especial para cada uno de nosotros, Señor. Y hoy, Señor, creemos que es una mañana bendecida, Señor. Una mañana victoriosa, pero una mañana en que aprenderemos, Señor. Y nos daremos, Señor, a ti toda la gloria y toda la honra por lo que tú vas a hacer, mi buen Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Salude al hermano que tiene a su lado y dígale: Dios te bendiga. Dígale: el Señor está en este lugar. Amén. ¿Cuántos lo creen? Ahí hay algo que pues hace un tiempo me ha venido inquietando. Esta es la casa del Señor. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios dice: dejen que los niños vengan a mí, dijo Jesús, y no se lo impidan. De ellos es el reino de los cielos. Pero hay algo que me inquieta. Hay padres que tienen niños de apenas 2 años y vienen y se paran en la puerta de la iglesia y sueltan al niño y ellos se van. Desde que ese niño entra a este lugar es responsabilidad de la iglesia. Para la próxima reunión que tengamos con el liderazgo, con los diáconos, miramos a ver cómo organizamos esa parte, porque es preocupante. Niñas de 15 años que traen niños recién nacidos que no son sus hijos, los traen sin pañal, los traen sin bolso, sin nada. Es preocupante cómo le dan una responsabilidad de un bebé a una niña que apenas está para que la cuiden a ella. Entonces le pido a la iglesia que nos ayude en oración por esto. No, aquí la iglesia no le reprime la entrada a nadie, pero los niños, con ellos hay que tener mucho cuidado. Y como está este mundo, no queremos que la iglesia tenga una mala imagen con respecto a esto. Amén. Le pido a toda la iglesia que me apoye en oración por esto. Hace un momento una madre soltó a un niño allá afuera y ella no quiso entrar, como si la iglesia fuera una guardería para niños, un domingo por la mañana. Entonces les pido que tratemos esto con mucha sabiduría, y si usted conoce a algún padre de esto, por favor
motívelo a que venga con su hijo a la iglesia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo le invito en esta mañana a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio. ¿Por qué les comentaba esta inquietud? Porque hoy voy a hablar sobre la familia. Hoy voy a hablar sobre el altar familiar. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Coloquémonos en pie y hagamos reverencia a la palabra del Señor. Deuteronomio capítulo 6, versos del 4 al 7. Dice el Señor en su santa palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oye, Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dice el 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Abra su Biblia ahí mismo en Deuteronomio capítulo 11, versos 18 y 19. Deuteronomio 11, versos 18 y 19. Dice el Señor: por tanto, preste atención, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando se sienten en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Padre, háblanos en esta mañana a través de tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar asiento. Primer texto que leíamos, Deuteronomio 6, tiene por título el gran mandamiento. Mandamiento que el Señor le dio al pueblo de Israel en cierta ocasión, con un motivo, con una orientación específica, y era que cuando entraran a la tierra prometida, cumplieran todo lo que el Señor les había ordenado. En Deuteronomio 6 el Señor le habla y les dice que escriban las palabras en los postes, que la aten como señal, que la coloquen en las puertas. Y en Deuteronomio capítulo 11 dice que la aten al corazón. Amén. Ambas cosas son súper importantes. Pero lo más importante es atar la palabra de Dios al corazón. ¿Cuántos están aquí? La Biblia enseña en Proverbios 22, verso 6: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando nos referimos a la palabra altar, altar familiar, nos estamos refiriendo a un tiempo y a un lugar. Tiempo y un lugar donde continuamente nos reunimos para orar y para leer la Biblia,
como familia. Quizá alguno de los que esté aquí me diga: pastor, soy el único creyente en la casa. Y déjeme decirle que todo altar comienza con una piedra. Quizá usted es la primera piedra del altar en su hogar, y pronto se irán añadiendo nuevas piedras y ese altar quedará completo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El altar familiar es un método, es la forma por la cual la palabra de Dios puede ocupar el lugar que le corresponde en el hogar. En el altar familiar es donde se le enseña a la familia lo que dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura es inspirada por Dios. Ahí es donde se enseña que la escritura es útil. Ahí es donde se enseña que es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Quizá algunos padres en este lugar digan: pero es que ya mis hijos están grandes. Déjame decirte, están vivos y esperanza hay para ellos, porque están vivos. Muchos dirán: pastor, pero ¿cómo hago yo para empezar un altar familiar en mi casa si nadie quiere seguir al Señor? Si tú que conoces de Dios no lo empiezas, ningún otro lo hará por ti. Si tú que conoces la palabra, que la lees, no lo haces, ¿quién más lo va a hacer en el hogar? Dile al que está a tu lado: es necesario levantar el altar en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en el altar es donde se enseña a la familia lo que dice Romanos 15:4, que las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas. Hoy en día muchos hijos, muchos esposos desprecian la palabra de Dios, pero ellos no han recibido la instrucción de que la escritura es para nuestra enseñanza. Pero tú la estás recibiendo en esta mañana. Tú eres un transmisor de lo que dice la Biblia, porque a ti y a mí se nos confió la Sagrada Escritura, pero no solo para atesorarla, sino también para que fluya, para que corra. ¿Cuántos están aquí? En el altar familiar es donde se le enseña a la familia que la Biblia, que el mandamiento del Señor es una lámpara. Es donde se le enseña a la familia que la enseñanza es luz y que la reprensión es el camino a la vida, que trae instrucción sobre el hogar. Es necesario que las familias de esta iglesia iniciemos esta práctica en nuestros hogares, la práctica del altar familiar. Con uno solo se empieza, iglesia. Y sabe una cosa, uno es mucho en las manos de Dios. Uno es mucho en las manos de Dios. En el altar familiar es donde se enseña que no hay otra formación por fuera de la escritura. Es donde se enseña lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1 verso 19, que tenemos también la palabra profética más segura. Es donde se enseña lo que dice aquí: a la cual hacéis bien en estar atentos. Muchos padres no le enseñan a sus hijos que el estar atentos a la palabra del Señor conviene. Pero no he venido esta mañana a juzgarte, no he venido esta mañana a reprenderte, he venido a motivarte a que hagas del altar familiar una práctica diaria en tu hogar. Preséntese cada uno, dice la Biblia, como sacrificio vivo
hijos que están en este lugar, no menosprecien a su padre cuando les llame a orar. No menosprecien a su madre cuando les diga: venga, vamos a leer la Biblia. Porque es el mejor tiempo que puedes pasar como familia. El altar familiar es un medio por el cual la familia entera puede orar junta. Quizá tú tienes niños y a ellos no les gusta la oración. Quizá tú tienes niños y a ellos no les gusta la palabra. Quizá tú puedes decirles: solamente te pido que me acompañes. No tomará más de 10, 15 minutos. Y usted lee la Biblia por ellos y ellos escuchan. Y la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. El problema es que muchas veces nos guardamos la fe solo para nosotros. Alguien dijo en cierta ocasión: si usted quiere que Dios le hable, lea la Biblia en voz alta. Porque es la mejor manera en la cual Dios tiene para hablarnos. Es la más segura. ¿Cuántos están aquí? El altar es el medio por el cual la familia puede orar juntas, aun cuando muchos de la familia no quieran orar y no les guste la oración. Si usted ora por ellos, usted tiene autoridad espiritual sobre ellos. ¿Cuántos están aquí? El Señor Jesús en Mateo capítulo 6 verso 6 nos mandó. Mire, la reunión con la familia es el tiempo de intimidad más grande que vas a tener con ellos. A veces pasamos tiempo en familia y creemos que irnos de paseo, ese es el tiempo mejor que le vamos a dedicar a nuestros hijos. Sentarnos a ver televisión con ellos y decimos: yo sí paso tiempo con mi hijo. Salir a comer un helado, llevarlo a un restaurante y decimos y alardeamos de eso: yo sí paso, yo sí le dedico tiempo a mis hijos. Pero yo le hago una pregunta: ¿le estás dedicando tiempo de calidad? El mejor tiempo que le puedes dedicar a tu familia es apartar un tiempo con ellos para estudiar la Biblia y orar. Dejarás un legado en el corazón de tus hijos el día en que empieces a hacerlo. Y el día de mañana tus hijos dirán: yo soy lo que soy porque mis padres me instruyeron en el camino correcto. Mateo 6:6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo 14:23 el Señor dijo, dice la Biblia: despedida la multitud, subió al monte y oró aparte. Marcos 1:35 dice que el Señor se levantaba muy de mañana, siendo muy oscuro, y se iba al desierto y allí oraba. No permitas que nada se convierta en un obstáculo para que este tiempo pase por alto en tu hogar. El enemigo se va a levantar a diario y va a colocar pereza en nuestro corazón, porque esa es la realidad. Vivimos en un mundo gobernado por el maligno. La Biblia enseña que Él es príncipe de este mundo y a diario va a levantar obstáculos para que la iglesia del Señor no avance, para que se estanque las familias, porque Él sabe que ese es el modelo que Dios instituyó para el mundo, para el buen funcionamiento del mundo, la familia. Mire que cuando en Daniel capítulo 6, versos del 6 al 10, dice la Biblia que los gobernadores y los sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron: vive para siempre el rey. Dice la Biblia: y todos los gobernantes del reino, magistrados, sátrapas, príncipes, capitanes, acordaron por consejo
para que el rey promulgara un edicto donde cualquiera durante el espacio de 30 días no podía pedir, no podía orar a otro Dios u hombre que no fuera el rey, porque aquel que lo hiciera iba a ser echado en el foso de los leones. Y estos hombres le rogaron al rey y le dijeron: rey, confirma el edicto, fírmalo por favor, para que no pueda ser revocado. Y fue firmado este edicto conforme a la ley de Media y de Persia, dice la Biblia. Pero hubo un hombre llamado Daniel que no hizo caso de este edicto, porque entendía la importancia de orar a Dios y no podía pasarlo por alto ni un solo día de su vida. Y dice la Biblia que cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, no dice la Biblia que se puso a llorar por esto, no dice la Biblia que tuvo temor. Dice la Biblia que entró en su casa y abrió las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, y 3 veces al día se arrodillaba y oraba. El mejor tiempo que se puede pasar con la familia es el tiempo que nosotros nos reunimos para orar y leer la Biblia con ellos. Quizá alguno diga: es que mis hijos no viven conmigo, yo vivo apenas con mi esposa. Hágalo con su esposa. ¿Por qué? Porque esa es la familia que está con usted en ese momento. Cuando usted lo hace, quizá otro se entere y sea un buen ejemplo para esa persona. ¿No ve que la Biblia enseña que nosotros somos como cartas vivas? Cartas vivas que son leídas por los hombres, dice la palabra. Segunda de Corintios 3:2, nuestras cartas son ustedes, decía Pablo, que están escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Y nosotros como hijos de Dios se nos ordena en la palabra ser ejemplo. Pablo le manda a Timoteo y le dice: tú sé ejemplo de los creyentes. Pero hoy en día muchos cristianos no dan ejemplo de los creyentes, sino de los mundanos, porque actúan y viven como personas que no agradan a Dios, porque su vida, su conducta, su estilo de vida y su forma de vivir no es la que Dios agrada. Triste ver cómo hay quizá esposas que no gustan del hecho de que su esposo busque de Dios, cuando la Biblia dice que la mujer sabia es la que edifica el hogar, pues la necia con sus manos lo destruye. Igual hay esposos que no les gusta que sus esposas busquen de Dios. Déjeme decirle, iglesia, su familia es privilegiada al estar usted como único creyente en ese hogar. Y algún día su familia entenderá que gracias a su oración y a la misericordia de Dios, Dios los ha sostenido. Nosotros como hijos de Dios debemos asegurarnos de que la luz que Dios ha puesto en nosotros brille. La palabra dice en Mateo 5:16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mira al que está a tu lado por un momento y dile: sé tú el primero. Dile: sé tú el canal por el cual el avivamiento va a entrar a tu hogar. Sé tú el canal por el cual la gloria de Dios será visible en tu casa. Dile: sé tú el canal por el cual la gracia salvadora va a llegar a tu hogar. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos les gustaría ser ese canal? Romanos 6:4. Iglesia, nosotros
debemos mostrar que hay vida, porque nacimos de nuevo. Cuando no conocíamos de Dios andábamos muertos, dice la Biblia. Pero cuando nacimos de nuevo, la vida de Dios entró a nosotros. ¿Y cómo es posible que un creyente que me dice: pastor, soy el único creyente en la casa, no demuestre que hay vida? ¿Sabe una cosa? Donde hay tinieblas y hay un cristiano, la luz de Dios brilla. Debe brillar la luz de Dios. Empieza a hacer el altar en tu hogar. Pronto, iglesia, pronto. Romanos 6:4 dice: somos sepultados juntamente para con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Sabes una cosa? La vida de tu hogar la pones tú, porque has sido vivificado. ¿Cuántos están aquí? El altar familiar es un medio por el cual los niños van a ser enseñados acerca de su deber hacia Dios. Eclesiastés 12:1 dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Y déjeme decirle algo, iglesia, esto no se lo va a enseñar el colegio, esto no se lo va a enseñar la universidad, esto no se lo va a enseñar el trabajo, la sociedad. Esto se enseña en casa. ¿Cuántos están aquí? Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digan: no tengo en ellos contentamiento. Pero hoy en día se ha perdido la confianza entre los padres y los hijos. Y hoy en día el padre le tiene miedo al hijo. No debiera ser así. Tú tienes una autoridad dada por Dios sobre tus hijos. Dios los colocó en tus manos para que los administres bien. Ten la confianza de enseñar esto. Y vuelvo y te repito, están vivos aún, hay esperanza para ellos. Pastor, es que mis hijos ya están grandes. No importa, tú sigues siendo autoridad, porque Dios te la ha delegado. ¿Cuántos están aquí? Se le debe enseñar a los niños a temer al Señor. Proverbios 24:21 dice: hijo mío, teme al Señor y al Rey, y no te juntes con los rebeldes. ¿Dónde se enseña eso, iglesia? En la casa. No pretendas que el colegio es quien va a formar a tu hijo con respecto a los principios de la palabra. Por el contrario, y déjeme decirlo, allá van a perderse. Tristemente tenemos que decir que las escuelas hoy en día quizás son lugares de formación académica, pero no de formación en principios y valores, porque la sociedad se ha ido deteriorando poco a poco. Y la única escuela que queda y la que siempre ha existido se llama hogar, para que los niños sean formados. La palabra de Dios enseña en Deuteronomio 30, versos 1 y 2: sucederá que cuando vengan sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres su voz, conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú, tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Quizás no te vayas a sentir de pronto mal porque tú dices: es que yo no lo he hecho. Iglesia, te lo estoy enseñando porque aún hay esperanza, porque aún tienes el tiempo, y porque Cristo no está muerto, porque Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sigue salvando. ¿Cuántos están aquí?
Es un medio, el altar familiar. Es un medio por el cual los niños pueden ser enseñados. Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que se alarguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Iglesia, vuelvo y te repito, eso no lo enseñan afuera, eso lo enseñas tú en el hogar. Tu hijo sale de la casa y lo primero que se va a encontrar es un rebelde que le va a decir: vámonos a escondidas de tu papá. Tu hijo sale de la casa y lo primero que se va a encontrar es otro rebelde como él, que lo va a incitar a hacer lo que a Dios no agrada. Si tú como padre no lo corriges a tiempo, mañana tendrás dolores de cabeza. Mire hasta dónde ha llegado la maldad del enemigo. Que hay padres que le permiten de todo a sus hijos por no herir sus sentimientos. Iglesia, es mejor herirlos una vez a que se mueran toda una vida eterna. Hay cosas que para nosotros como hijos van a representar un dolor momentáneo, pero más adelante lo entenderemos y será para testimonio. Déjeme decirle, no es el hijo que descalifica al padre. Es el padre que se descalifica a sí mismo por la mala educación que le da a sus hijos. No venga a decir mañana: es que ese hijo mío es mi vergüenza. No, que te dé vergüenza a ti mismo por no haberlo educado como es. Porque es que a veces pretendemos echarle la culpa a los hijos. La buena educación comienza en el hogar. Proverbios 1 del 8 al 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Esta palabra no solo va para los hijos, esta palabra va para las esposas, para los esposos, para los hermanos, para los sobrinos. Porque es tiempo de que el altar en el hogar empiece a ser formado. Como dice una canción: si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si no me levanto yo, ¿quién se levantará? Al principio no querrán, pero después de ver esa costumbre en tu vida, lo harán. Porque el ser humano es de costumbre. Primera de Timoteo 5:4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y es lo agradable delante de Dios. El Señor nos está hablando hoy, iglesia. El altar en el hogar es un medio por el cual puedes ganarte a tu familia para Cristo. Deuteronomio 31, 12 y 13. El Señor le dio una orden al pueblo de Israel y les dijo: harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños y tus extranjeros que tuvieres en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, para que cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. ¿A quién le dio Dios esta palabra? ¿A quién, iglesia? A su siervo. ¿Y quién es el siervo de Dios en el hogar? Yo hago esa pregunta en esta mañana. Quien se considere un siervo de Dios en el hogar, levante su mano. ¿Quién es el siervo de Dios en el hogar? Yo, diga yo.
Amén. Y esa palabra el Señor nos la da a nosotros. Esa palabra no se la dio el Señor a ellos que no conocen de Dios. El Señor te está diciendo hoy: congrega a tus mujeres, a tus niños, a tus varones y aún a los que estén. Tremendo que a veces llega la visita a la casa y no lo vinculamos en las cosas de Dios. Déjeme decirle una cosa, y lo tengo por testimonio. En mi casa yo he visto llegar mucha gente desde que estoy pequeño, y se ha criado mucha gente en mi casa, primos, sobrinos y aún gente que no es familia. Y déjenme decirle que mientras estuvieron en mi casa se hacía con respecto a lo espiritual lo que en la casa se hacía, y se le predicaba a esa gente. Y si nos reuníamos para orar, ellos tenían que reunirse para orar porque estaban bajo la autoridad de mis padres y de mi abuela en la casa. Iglesia, nosotros somos autoridad espiritual sobre ellos. Amén. Vea lo que dice: harás congregar varones, mujeres, niños y a tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. No tengas miedo de invitar a la visita a una oración. No tengas miedo de invitar a aquel que vino de lejos. Ah, no, pero es que yo tengo que sacar tiempo para hablar con él, porque hace tiempo que no nos ponemos al día de todo lo que ha pasado. Pero tú tienes una buena noticia y es nueva, compártesela. Cristo ha salvado tu hogar, Cristo ha salvado tu familia. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Congrégalos, dice la Biblia, para que cuiden, para que teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra, a donde van pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En el hogar es donde se enseña que somos salvos por gracia, no por obras. En el hogar, en el altar familiar es donde se enseña Efesios 2, 8 y 9, que dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto pues es un don de Dios y no es de vosotros, no por obra, para que nadie se gloríe. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dice la Biblia que le presentaban a él en Marcos capítulo 10 versículo 13 al 16. Dice la Biblia que traían los niños a Jesús para que les tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Y viendo Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Por eso les decía en principio, cuando les informé de lo que está pasando, no es que no queramos que los niños vengan, iglesia. Los niños deben venir a los pies de Cristo. Pero nosotros como iglesia debemos, en vez de reprenderlos, tomar una acción para guiarlos hacia Jesús. ¿Cuántos están aquí? De cierto os digo. Pero ¿sabe una cosa? La enseñanza más grande de este texto no es solo que los niños vengan, sino lo que dice al final: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. ¿Alguna vez has hecho o has orado por tus hijos mientras duermen? ¿Sabe que es el mejor momento para orar por ellos? No te van a poner resistencia, no te van a decir que no. Hazlo. Mientras duermen, impon manos sobre ellos y dile: Señor, guárdalos del mundo. El altar familiar es un medio por el cual la familia crece en la gracia de Dios. El altar familiar es un medio por el cual le agradecemos a Dios por lo que nos ha dado hasta ese día. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Levantar el altar familiar agrada al Señor.
Segunda de Pedro 3:18. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A veces nos preocupamos porque la familia crezca en todo menos en la gracia de Dios. A veces nos preocupamos porque el hogar crezca académicamente, profesionalmente, económicamente, pero no nos preocupamos porque crezca en la gracia de nuestro Señor. Y todo eso es necesario, pero es importante, mucho más importante, que tu hogar y que tu familia crezca en la gracia de nuestro Señor. Termino con esta frase: instruye al niño en su camino, Proverbios 22:6, para que cuando fueren viejos no se aparten de él. Déjeme decirle algo. El tipo de liderazgo espiritual que solo se encuentra en el hogar tiene un valor incalculable. Si un semestre de universidad, por muy caro, está costando 7, 8 millones de pesos, ¿cuánto vale 20 minutos de lectura y oración de la palabra en la casa? ¿Cuánto cree usted que vale eso? Ni con todo el dinero del mundo usted tendrá para pagarle al esposo o a la esposa que lo hace, porque eso es lo que más vale y lo que más cuenta en la vida de todo aquel que dice creer en Dios. ¿Sabe qué decía Pablo? Todo el conocimiento, todo lo que yo sé, lo dejo atrás y lo tengo, dice una versión, por estiércol, porque nada de eso se compara con el increíble valor de ganar a Cristo. Y me atrevo a decir, y no sé si discuta con alguno sobre eso, pero me atrevo a decir con confianza que todo aquel que ha dejado bienes materiales, sabiduría y conocimiento de hombre, no le ha dejado nada a sus hijos. No le ha dejado nada, porque todo aquí se va a quedar. Porque todo eso es perecedero y no tiene valor comparado con Cristo. Y aunque todo eso es necesario, porque vivimos en esta tierra, es más necesario entender que necesitamos ser salvos, porque no somos de esta tierra. Somos del reino de los cielos. Dale gloria y honra al Señor. ¿Cuántos están aquí? La mejor manera a través de la cual se puede empezar a instruir al niño en el hogar es con el altar. Y no solo al niño, a la esposa, al esposo. Existe la historia de un hombre que creía que a los niños no se les debía enseñar religión. Este hombre creía que los niños debían crecer y escoger ellos mismos cuando ya fueran grandes qué querían ser. Un día este hombre incrédulo visitó a un amigo, y este amigo sabía la forma de pensar de este hombre incrédulo. Cuando este hombre incrédulo se iba de su casa, le dijo al amigo: amigo, no me quiero ir sin visitar tu jardín de flores, para ver cómo va tu jardín, porque el amigo tenía un jardín de flores muy bonito. Su amigo le contestó y le dijo: ¿sabes una cosa? Este año decidí no plantar flores,
Porque voy a esperar hasta el mes de octubre a que la tierra decida si me va a dar flores o me va a dar hierba mala. ¿Sabe una cosa? Lo que tú no plantas en tu hogar, no esperes que va a producir fruto. Amén. Lo que tú no enseñas, no esperes que el día de mañana puedas recoger algo de eso. Anoche compartí algo en las redes sociales, un pensamiento. Hace 200 años, un papa llamado Alejandro dijo esta frase: el árbol está inclinado hacia donde se inclina la rama. Hace 2000 años Pablo dijo: todo lo que el hombre siembra, eso recogerá. Y hace 3000 años el profeta Oseas dijo: sembraron viento y segarán torbellinos. Algo mucho más grande. Amén. A los padres se les ha hecho un llamado de parte de Dios en su palabra en Efesios 6:4. Vamos a leerlo. Quiero que lo lean aquí. Efesios 6:4. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay gente que le predica tanto a sus hijos como si la Biblia fuera un purgante. Vuelvo y se lo repito. Hay gente que le predica tanto a sus hijos como si la Biblia fuera un purgante. El Señor nos manda a criarlos. Criarlos es educarlos, entrenarlos, aconsejarlos. A eso se refiere cuando dice en la amonestación del Señor, en la lectura de la Biblia, enseñándoles que es bueno orar, enseñándoles que es bueno buscar del Señor. Y Dios mismo se encargará de hacer la obra. Porque no eres tú quien convence a tu familiar que no es cristiano, es Dios. Pero la labor de predicarle es tuya. ¿Cuántos están aquí? El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tú que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Sabe una cosa? De hogares como el hogar de Timoteo salen jóvenes que llegarán a ser siervos del Señor. ¿Sabe una cosa? Porque la abuela y la mamá de Timoteo le enseñaron a Timoteo el camino de Jesús. Porque eso es lo que Pablo le dice a Timoteo: tú que conoces la enseñanza que tu madre y tu abuela te enseñaron. Los padres que conocen de Dios tienen la oportunidad de hablarle a sus hijos acerca del reino de los cielos mientras estén vivos, porque después de muertos ya no habrá esperanza. Mira que está a tu lado y dile: el tiempo es ahora. El tiempo es ahora. En cierta ocasión había un pastor que tenía 2 hijos. Y este pastor hizo una campaña e invitó a un evangelista a predicar y lo hospedó en su casa. Durante el tiempo de la campaña, los hijos del pastor le dicen al evangelista: le dicen, ministro, no sé qué pasa, pero yo quiero
que en mi casa viva el papá que vive cuando hay visitas. Porque cuando no hay visitas, es como si no lo tuviéramos. Porque resulta que cuando venía alguien, el papá era lo más amoroso del mundo. Pero cuando quedaban solos, decían los niños, se vuelve como un diablo. ¿Cuál es la instrucción que le estás dando a tus hijos? ¿Lo haces para quedar bien delante de los hombres o para quedar bien delante de Dios? Ojo con tus hijos, porque la Biblia enseña que son herencia de Jehová. Y sabemos que el tiempo que vivimos no es el mejor tiempo. Y la responsabilidad recaerá sobre nosotros. ¿Cuántos están aquí? Aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Yo quiero en esta mañana hacer un llamado al altar. Y quiero empezar llamando a mi esposa en esta mañana que venga al altar un momento. Porque como familia vamos a hacer un compromiso delante de Dios. Hubiese querido que los niños ya estuvieran aquí, pero vamos a hacer esto delante de Dios. Amén. Y quiero invitar a todo aquel que esté en este lugar, que juntamente con nosotros quiera hacer este compromiso delante de Dios, de decirle: Señor, a partir de hoy, contra viento y marea, contra el cansancio o el sueño, empezaremos a hacer el altar como familia. Quiero hacer ese llamado, y todo aquel que lo quiera hacer con nosotros, pase al altar. No voy a llamar familias esta mañana, porque empieza por uno. Empieza por uno. Acá abajo. Sí. Empieza por uno. Y si empieza por uno,